A los 20 años de la Cumbre de Río de 1992 se lleva a cabo la cumbre, otra cumbre de la Tierra, después de la de 2002 de Johannesburgo, que fue la cumbre en 2012 que se conoce como Cumbre Río más 20. Tiene esta cumbre por título El futuro que queremos, y para enmarcar esta cumbre en su contexto histórico en relación con estos temas, quiero decir que estamos en el año 2012. El año 2012, entre otros años, era el final que se había establecido para el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Protocolo de Kioto. Estamos a 3 años del final del cumplimiento de los objetivos del milenio, que como todos sabéis acababa en 2015, y en ese año, con estos horizontes, se empieza a de alguna forma reconocer el poco éxito que estaban teniendo tanto los compromisos derivados del Protocolo de Kioto como los compromisos derivados de la Declaración del Milenio del año 2000. Se celebra, se celebró en junio del 2012 en Río de Janeiro, y con el título que ya he dicho, y los principales éxitos de esta cumbre fue que no llegó a un resultado totalmente satisfactorio, porque se pactaron consensos mínimos y sin ningún resultado que merezca ser destacable, sin ningún convenio de carácter internacional que se llegase a firmar. Fue principalmente un recordatorio de que había que integrar el triángulo de la sostenibilidad y desarrollarlo, como ya hemos dicho, que se compone del aspecto económico, el social y el ambiental, y se sigue insistiendo en la erradicación de la pobreza. Se sigue insistiendo en que se debe otra vez modificar la modalidad de consumo, que se vuelve a insistir en que son insostenibles, y se pone el acento en la resiliencia de las ciudades y ecosistemas, ya que se reconoce que estamos expuestos a nuevos y más intensos riesgos de desastres naturales debido al deterioro medioambiental que en ese momento ya se empieza a contrastar. Ante el fracaso del cumplimiento de los propósitos de las anteriores cumbres, en esta se aprovecha para reafirmar la necesidad de que se renueven los compromisos para cumplir todos los objetivos que en ese momento estaban en marcha. Se reconoce que hay incumplimientos no totales. Se reconoce que hay más de 1.000 millones de personas que siguen viviendo en la pobreza extrema, y que un 14% está malnutrida. Se reconoce también que para el año 2050, con el crecimiento actual, tendremos o seremos en el mundo más de 9.000 millones de personas. Se reconoce que el cambio climático es una crisis intersectorial y persistente. En esta cumbre también se comienza a insistir en que el PIB no puede ser o no debería tener dentro de sus componentes elementos simplemente económicos para medir sus avances, sino que habría que integrar en el concepto de PIB los aspectos sociales, los aspectos educativos, y no solamente un crecimiento económico ligado a la producción. Se vuelve a reconocer, o se insiste en el reconocimiento, de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y que hay muchos países que reconocen al planeta Tierra como sujeto y objeto de derecho, y por eso hay que protegerlo. Y se empieza a introducir, o se empieza a hablar, de lo que se conoce como economía verde, que es un concepto que realmente ha sido muy criticado. Se empieza a hablar del concepto de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza, considerando que es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible, y que, bien utilizado, podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero lo que no se insiste, no debe utilizarse
el concepto de economía verde para limitar los tráficos internacionales y sobre todo los tráficos del comercio internacional sin ninguna justificación. Otro de los aspectos que se trataron en la cumbre fue el fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo de las tres esferas económica, social y ambiental que componen el triángulo del desarrollo sostenible. Se habló del fortalecimiento de los mecanismos intergubernamentales de desarrollo sostenible. Se habló de reforzar el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que como todos sabéis se creó a raíz de la cumbre de Estocolmo en 1972. Se propone incorporar el desarrollo sostenible en las actividades de los programas y fondos de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y se estructuró el desarrollo sostenible o se vio la necesidad de que el desarrollo sostenible fuese calando sobre los niveles regionales, nacionales, subnacionales y locales. ¿De qué se habló en la cumbre? Pues de prácticamente de todos los temas que formaban parte del desarrollo medioambiental en la agenda internacional, del turismo sostenible, el transporte sostenible, de ciudad de asentamiento humano sostenible, de la reducción de desastres, del cambio climático, de los bosques, de la diversidad biológica, es decir, de todos los temas que formaban parte en ese momento de la agenda internacional relativa a los conceptos, a las cumbres de la Tierra. Por último, se trató un plan de acción y de seguimiento para intentar fortalecer el cumplimiento del programa 21, que todos recordamos se aprobó en la cumbre de Río de 1992, y que había que orientar todas las políticas públicas hacia la acción, es decir, no quedarse en una mera declaración programática, sino intentar ponerse objetivos para conseguir las metas propuestas. Ya se empezó a hablar en este año de que próximo a la finalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015 había que comenzar a reprogramar otro quinquenio, otra década para el cumplimiento de otros objetivos, que fue la base de lo que posteriormente fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se insiste en que todos los países deben destinar, sobre todo los países ricos, deben destinar el 0,7 del PIB para asistir a los países, a la asistencia de los países en vías de desarrollo y entre un 0,15 y un 0,20% del PIB para la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. Los países menos adelantados es un concepto dentro de los países en vías de desarrollo que la ONU, en la que la ONU califica a 47, 48 países que se considera que son los países, podríamos decir, más pobres y son los que necesitan un mayor esfuerzo de todas las organizaciones internacionales y todos los países para que su nivel de desarrollo aumente y se equipare al del resto.